bien, los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 10. Y nuestro texto para el día de hoy es del verso 14 al 21. Vamos avanzando ya en los capítulos finales de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El contexto de nuestro pasaje, igual que el anterior, es una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto, como aprendimos en Romanos 8, del 31 al 39. Leamos de nuevo Romanos 8, 38, 39, para recordar esa declaración. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esta declaración, una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto, enfrenta un gran problema, la caída de Israel, su rechazo del Mesías. Y toda esta sección, entre los capítulos 9 al 11 de Romanos, busca aclarar cómo la caída de Israel, en primer lugar, no se opone a una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto, que fue lo que vimos en el capítulo 9, versículos del 1 al 29. Recuerden lo que dice allí en el verso 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en segundo lugar, esta sección busca aclarar que la caída de Israel inicia un fenómeno de alternancia en la historia de la salvación entre judíos y gentiles, y que la caída de Israel no es algo total ni definitivo, sino que hay aún salvación para ellos, los hebreos, siguiendo ese patrón de alternancia. La semana pasada vimos de manera general esa alternancia en la historia de Israel, y el pastor Alejandro nos enseñó la causa de la caída de Israel. ¿Por qué cayó Israel? Vean otra vez el capítulo 10, verso 3. ¿Por qué cayó Israel? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora Pablo en nuestro texto profundiza con más detalles la historia de la incredulidad de ese pueblo y repite que aún hay para ellos salvación. Vean cómo se produce la salvación. La salvación se produce al invocar el nombre de Jesús, pero los hebreos se resistieron voluntariamente a invocarlo. Vean conmigo 10:13 otra vez. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una cita del profeta Joel. Va a aparecer la cita en este momento en sus pantallas. Esta es la cita del profeta Joel, Joel 2:32.
en su primera parte. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, noten eso allí que está subrayado, el nombre de Jehová será salvo. Escuchen bien, el nombre del Señor, como dice Romanos 10:13, que los hebreos debían invocar, no es el conocido nombre Jehová que cita Joel, sino Jesús. Jesús es el Jehová que menciona Joel. Por eso es que Pedro, a los hebreos que creyeron en Pentecostés, los bautizó en el nombre de Jesús. Pero la mayoría de la nación se resistieron a invocar el glorioso nombre de Jesús. En nuestro pasaje, Pablo amplía la historia de esa gran incredulidad, mostrando cómo Dios les suplió a los hebreos todo para que lo invocaran y que ellos son responsables de no hacerlo y responsables de su propia condenación, pero también cómo por su gracia soberana todavía hay muchos en Israel que serán salvos por ese fenómeno de alternancia ya mencionado. Así que el tema de nuestro pasaje en esta mañana es la crónica completa de la incredulidad hebrea y su responsabilidad en su condenación, más la esperanza futura de salvación para ellos, basada en el misterio de la alternancia entre judíos y gentiles. Lo voy a volver a repetir porque me quedó un poquito larga. El tema de nuestro pasaje hoy es la crónica completa de la incredulidad hebrea y su responsabilidad en su condenación, más la esperanza futura de salvación para ellos, basada en el misterio de la alternancia entre judíos y gentiles. Y el título para nuestro mensaje en el día de hoy es Incredulidad hebrea en el Evangelio invicto. Incredulidad hebrea en el Evangelio invicto. Y en nuestro pasaje hay 3 líneas de pensamiento profundo sobre Israel en el plan de Dios. La primera es, Dios suple todo para salvar a Israel. Los versos 14 al 16, 18, 19a, 21, prácticamente todo el pasaje es sobre eso, cómo Dios suple todo para salvar a Israel. La segunda línea de pensamiento es, Dios es soberano en la salvación de Israel. Versículos 16 y 17. Y la tercera línea es, Dios aún traerá salvación a Israel, y esa es una mención incidental en los versos 19 y 20. 3 líneas, pues, vamos a repetirla. Dios suple todo, Dios es soberano, y Dios aún traerá salvación a Israel. Este pasaje fue escrito en el siglo I, y es necesario para la iglesia de Cristo de todos los siglos. Veamos en primer lugar la idea principal del pasaje, cómo Dios suple todo para salvar a Israel. Recuerde, la salvación viene por invocar el nombre de Jesús, pero no a la manera de la oración para recibir a Cristo que enseñan nuestros hermanos carismáticos, no. Invocar el nombre de Jesús es algo más profundo. Y Pablo nos muestra todo el proceso que lleva al incrédulo a invocar, ejemplificado en la experiencia fallida de los hebreos. Veamos los versículos 14 al 16. Dice, ¿cómo pues invocarán, esa es una palabra muy importante hoy, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo esto es un proceso. Esto que se está relatando aquí son eslabones de una cadena. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16a, mas no todos obedecieron al Evangelio. Lo que nos dice aquí Pablo es esa cadena de eventos absolutamente necesaria para que la incredulidad sea vencida. La incredulidad se vence cuando el incrédulo invoca el nombre de Jesús, pero invocar requiere creer, y creer requiere oír, y oír requiere predicar, y predicar requiere enviar. Y Dios envió primero a Jesús, el mensajero de los pies hermosos.
como dice Isaías 52:7. Luego Jesús envió a sus apóstoles, también mensajeros de los pies hermosos, y aún así la mayoría de Israel no invocaron al Señor. Pero no invocaron porque no se les dieron los medios para hacerlo, no. Esta sección termina hablando de que Israel es un pueblo rebelde y contradictor. No invocaron porque fueron rebeldes y contradijeron voluntariamente todo lo que Dios les enseñó. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Es decir, ¿no invocaron porque no oyeron? No, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces Dios suplió todo lo necesario. Él envió a los que habría de enviar. Esos que fueron enviados predicaron, y los hebreos escucharon. Ellos escucharon, pero no creyeron. Ellos escucharon, pero no oyeron. Hubo predicación, pero no hubo oír. Y como no hubo oír, no hubo creer. Y como no hubo creer, no invocaron, y por eso cayeron la mayoría en el infierno. Versículo 19. Dice Pablo, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y ahí la palabra conocido significa entendido. Entendido. Así, el problema fue entonces, Pablo, de que ellos no entendieron el mensaje. El mensaje era muy complicado. No, ellos sí lo entendieron, pero lo contradijeron con rebeldía. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que en esta primera idea, Dios dice, les di todo, todos los medios señalados y requeridos para que tanto un judío como un gentil se salve, invoque, crea, invoque. Pero ellos lo rechazaron voluntariamente, a pesar de que lo oyeron, a pesar de que lo entendieron, fueron rebeldes y lo contradijeron. Y aquí en esta primera sección lo que tenemos de nuevo es el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y el Espíritu Santo está haciendo un énfasis en la responsabilidad humana, porque recuerden que en la primera parte del verso 9 parecía que el plan de Dios era determinista o fatalista, cuando mostró la doctrina de la elección soberana. Pero es necesario, el Espíritu Santo ve necesario, y así nos lo deja entender, que el plan de Dios no es determinista o fatalista, sino que el hombre es responsable de su propia condenación. Dios es responsable de la salvación de un incrédulo, pero el hombre mismo es responsable, el incrédulo mismo es responsable de su propia condenación. Y en esta sección Pablo trata las dos cosas. En esto que acabamos de ver, trata la responsabilidad humana. Pero la segunda idea profunda que Pablo destaca en este pasaje es con respecto de nuevo a que la salvación es por la mano soberana de nuestro Dios, y por eso Pablo menciona de nuevo esa salvación por la soberanía de Dios, que es la salvación solo de un remanente. Y es la segunda idea en nuestro pasaje. Dios es soberano en la salvación de Israel. Primero, la primera idea es Dios les da todo para que Israel sea salvo. Segundo, Dios es soberano en la salvación de Israel. Vean de nuevo el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo está citando Isaías 53:1 en su primera línea. Pablo cita solo la primera línea, pero la segunda también está incluida, y ustedes la van a ver en un momento en la pantalla. Pablo cita la primera línea, pero la segunda también está incluida, y la segunda línea dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto significa que se requiere una obra muy poderosa de Dios para vencer la incredulidad de esos hebreos y de cualquier ser humano, y esa obra poderosa llamada el nuevo nacimiento, que aquí se simboliza con el brazo de Jehová. El brazo de Jehová representa la obra poderosa de Jehová que produce el nuevo nacimiento tanto en el hebreo como en el no hebreo.
Y esa obra poderosa del brazo de Jehová, Dios la dio solo a los elegidos de Israel. Y el versículo 17 lo reitera. Vean conmigo el versículo 17. Así que la fe es por el oír, un elemento esencial en esa cadena de eslabones que vimos hace un momento, y el oír por la palabra de Dios. Presten mucha atención. Aquí, oír no es el acto de escuchar. Repito, aquí oír no es el acto de escuchar. Oír es un milagro obrado en el incrédulo por el brazo de Jehová. Repito, oír es un milagro obrado por Dios en el incrédulo por el brazo de Jehová. Y aquí el brazo de Jehová está mostrándonos lo que hace falta para la salvación de cualquier incrédulo. Entonces es un milagro. Oír, la palabra oír se relaciona con el brazo y el poder de Jehová. Vean conmigo Isaías, aquí sí les voy a pedir que vayan conmigo en sus Biblias a Isaías 55. Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 al 11. Isaías 55, del 8 al 11. Dice Isaías 55, del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Noten otra vez conectándolo con el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por el brazo de Jehová, y el oír por la palabra de Jehová. En Isaías 55, el brazo de Jehová es reemplazado por la palabra de Jehová. ¿Y qué nos dice Isaías 55 de la palabra de Jehová? Que ella nunca regresa vacía. Y por eso es que hablamos a lo largo de toda la exposición de Romanos de un evangelio invicto. Porque cuando el mensaje del enviado, cuando el que fue enviado predica, y cuando la predicación va acompañado de la palabra de Jehová o del brazo de Jehová, el que escucha, oye. El que oye, cree. Y el que cree, invoca y es salvado. Ese es el proceso. Y eso fue lo que los judíos no tuvieron. Esa palabra que sale de la boca de Dios entonces es el poder de Dios que obra en el corazón incrédulo y lo regenera. Sin esa palabra o ese brazo de Jehová, esa palabra que sale de la boca de Dios o ese brazo de Jehová, en el momento del evangelismo o en el momento de la predicación pública de la palabra de Dios, sin eso, todos los que escuchan se quedarán sin oír, sin invocar y sin ser salvos. Vean conmigo, regresen otra vez a Romanos 11 y vean conmigo el versículo 7. Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás, los que permanecieron incrédulos, fueron endurecidos. Por eso es que la Escritura dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. Sobre los muchos no se manifiesta el brazo de Jehová, sobre los pocos se manifiesta el brazo de Jehová. Y de esa manera los hebreos son responsables de su incredulidad y Dios es responsable de la salvación.
Ese es el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y la pregunta que normalmente se hace la persona cuando está escuchando que es el verdadero evangelio y que es muy desconocido en nuestros días, la pregunta es: ¿y por qué, hermano querido, por qué Dios diseñó una salvación así, solo para un grupo de escogidos en los que opera el brazo de Dios? Y la respuesta es: porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Así que ante el verdadero evangelio lo que hay que hacer, hermanos, es agachar la cabeza. Dios es soberano. Dios diseñó una salvación así, que el hombre incrédulo se condena por su propia responsabilidad y el hombre salvo se salva por la sola gracia de Dios. Muy bien, pero no termina todo aquí. A Israel le aconteció que sus mayorías fueron incrédulos y las generaciones posteriores fueron endurecidas por un velo. Pero no toda la historia está contada. Israel aún tiene esperanza de salvación. Y por eso en este texto Pablo menciona por segunda vez en toda la sección aquel fenómeno que ya mencionamos de alternancia salvadora en el Evangelio invicto. Y esa es nuestra tercera línea de pensamiento profundo en el pasaje, y es: Dios aún traerá salvación a Israel. Ya vimos cómo Dios suplió todo para que Israel fuera salvo. Ahora, y ya vimos en segundo lugar cómo Dios mismo, Él es el autor de la salvación de los que fueron salvos en Israel. Ahora veamos cómo Dios no ha desechado del todo a Israel, sino que aún hay esperanza y habrá una gran salvación para los hebreos. Y esto es lo que vemos de nuevo en los versículos 19 y 20. Dice el verso 19: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, con los gentiles. Con pueblo insensato, los gentiles, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. La caída de Israel, que es sobre lo que estamos tratando en esta sección, provoca que la salvación viaje a los gentiles. Noten esa expresión que es la más clara en la parte B del versículo 20. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese me manifesté a los que no preguntaban por mí es lo que yo digo lo que quiero decir cuando digo que la salvación viaja fuera de Israel. La salvación viaja a los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vean conmigo otra vez 11:11. 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, es decir, su tropiezo es parcial, pero por su transgresión, y aquí es donde viene lo misterioso, que Dios usó la transgresión de los hebreos para hacer viajar la salvación a Israel, a los gentiles. Pero por su transgresión, la de Israel, vino la salvación a los gentiles. La salvación viajó a los gentiles. Pero ese viaje de la salvación a los gentiles tiene un propósito, y es provocar a celos a los de Israel, a fin de que los de Israel regresen a Jehová. Es decir, la salvación vuelva a estar con ellos. Es decir, una vez entre la plenitud de los gentiles, que es una expresión que se usa en otro lugar, Israel será como una esposa que ve que su marido se va a ir con otra porque ella no lo atiende bien, y entonces decide amar a su marido y se aferra poderosamente a él. Eso es lo que sucederá al final de los tiempos. Los gentiles van a entrar en plenitud, es decir, todos los gentiles elegidos van a ser salvados, y cuando la masa de gentiles elegidos llegue a salvación, Israel será como una esposa que ve que su marido se le va, y entonces ahora sí se abraza a él, y por eso dice la escritura: los hebreos mirarán al que traspasaron. Vean el versículo 12 de Romanos 11. Y si su transgresión, su caída, su rechazo del Mesías es la riqueza del mundo, es decir, eso ocasionó que la salvación viajara a los gentiles,
y su defección, otra vez su caída, su rechazo, la riqueza de los gentiles, esto es una repetición, cuanto más su plena restauración, es decir, cuando la salvación viaje de regreso a los hebreos. Así que al final de la historia, Israel recibirá su plena restauración, es decir, todos los escogidos de Israel serán salvos, así como todos los escogidos de los gentiles serán salvos, y todos, tanto judíos como gentiles, tendremos siempre una salvación totalmente segura bajo el nuevo pacto. Veamos otra vez 11, 25 y 26. 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, y así, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Muy bien, hemos visto entonces estas tres líneas de pensamiento profundo sobre Israel en el plan de Dios y podemos concluir. Este pasaje es la crónica completa de la incredulidad hebrea y nos muestra cómo Dios les dio a ellos, los hebreos, todos los medios para invocar el nombre de Jesús, pero ellos no quisieron, con rebeldía contradijeron, pero a la vez Dios salvó a muchos de ellos, a muchos de esos hebreos, por gracia soberana, y a pesar de que muchos al día de hoy están endurecidos, en el futuro Israel volverá a tener una gran salvación. Esa es la enseñanza de nuestro pasaje en el día de hoy. Y ahora vamos a aplicar este pasaje a nuestras vidas. Y la aplicación, hermanos, hablo a mis hermanos en Cristo, tiene que ver con nuestra obligación, hermanos, de trabajar para que entre la plenitud de los gentiles. Hermanos, Dios envió a Cristo. Cristo es el mensajero de los pies hermosos. Así predicamos este pasaje hace algún tiempo. El pasaje de Isaías que está aquí citado. Cristo es el mensajero de los pies hermosos. Dios envió a Cristo. Él es el primer enviado, el gran enviado. Él es el apóstol del Padre. La palabra enviado significa apóstol. Él es el apóstol del Padre. Cristo a su vez envió a sus apóstoles y nos envió a nosotros. Cada uno de nosotros es un enviado. Cristo nos envía a nosotros a buscar la plenitud de los gentiles. La principal misión que tenemos como iglesia colectivamente y cada uno en particular es buscar la plenitud de los gentiles. No todos nosotros somos enviados a tierras lejanas, no todos somos enviados a otras lenguas, pero todos somos enviados a buscar la plenitud de los gentiles y todos debemos predicar para que otros puedan escuchar y puedan oír. Recuerden, nosotros predicamos y hacemos que ellos escuchen. El brazo de Jehová, la palabra de Dios que no vuelve vacía, hace que ellos oigan. Pero si nosotros no predicamos para que escuchen, ninguno oirá, ninguno creerá y ninguno invocará. Así que lo primero es escuchar, y ese es nuestro privilegio. Nuestro privilegio es ser enviados para que ellos escuchen. Y cuando el brazo de Jehová acompañe lo que ellos escuchan de nuestra boca, entonces el poder de Dios hará que ellos oigan y hará que ellos invoquen y hará que sean salvos. Como está escrito, mis ovejas oyen mi voz. Y recuerden, la de Cristo, mis ovejas oyen la voz de Cristo y me siguen. Cuando nosotros, los enviados, predicamos, ellos escuchan lo que nosotros les decimos, pero oyen la voz de Cristo. Cuando escuchan lo que les decimos y el brazo de Jehová hace que oigan la voz de Cristo, entonces creerán, entonces invocarán
invocarán el glorioso nombre de Jesús y serán salvados. Así que nosotros, hermanos, tenemos el grandísimo privilegio de ser enviados a otros seres humanos incrédulos. Recuerden, aquí el enemigo es la incredulidad. Nosotros somos también enviados a otros seres humanos incrédulos que están cerca o que están lejos, para librarlos de la incredulidad. Nosotros todos somos enviados a los hombres incrédulos que están cerca o que están lejos, para librarlos de la incredulidad, haciéndolos escuchar el evangelio invicto. Y esa es la obra más grande que un ser humano puede llegar a hacer mientras viva: ayudar a vencer la incredulidad que reina en todo ser humano. Y cuando usted, querido hermano, escuche a un ser humano invocar el nombre de Jesús, porque usted le predicó el evangelio invicto y al Espíritu Santo le plació hacer que él oyera y creyera e invocara, y cuando usted escuche a ese ser humano, pobre ser humano caído en incredulidad, invocando el nombre de Jesús, ese será el momento más grande y hermoso de su vida. Por eso la aplicación de este pasaje es la siguiente, hermanos: te quedarás en silencio mientras ellos descienden al infierno. Te quedarás en silencio mientras ellos descienden al infierno. No podemos vivir incongruencia más grande como cristianos, que teniendo el privilegio de ser portadores del evangelio invicto, de hacer que ellos escuchen para que el Espíritu de Dios haga que ellos oigan y crean e invoquen, y nosotros nos quedemos callados. Tal vez te quedarás más bien ocupado procurando el bienestar de tu mascota. Ahora hay muchísimos seres humanos, y dentro de ellos hay muchos cristianos, que están más interesados en el bienestar de las mascotas que los demás seres humanos. Te harás como nuestra sociedad, que procura más el bienestar de las mascotas que de los seres humanos. No irás a luchar contra la incredulidad de los pobres seres humanos que hoy valen menos que una mascota. ¿Te rehusarás a ser un héroe de la fe? Déjame explicarte. La mascota, cuando muere, deja de existir, pero el ser humano, cuando muere en incredulidad, no deja de existir, baja a un tormento eterno. Hermano en Cristo, ¿cuánto cuidado le has mostrado a tu mascota hasta el día de hoy? ¿Y cuánto cuidado le has mostrado a un ser humano incrédulo que bajará al tormento eterno? Este es un mensaje que nos debe llevar a arrepentirnos de la indiferencia que como cristianos aún tenemos ante la perdición de los seres humanos. No tenemos la sensibilidad, no tenemos el amor para mirar la miseria actual y el destino actual de los incrédulos, y darnos cuenta de que la solución está en nuestra boca y en nuestro corazón. En nuestra boca está la palabra de fe que predicamos. En nuestro corazón está el evangelio invicto. Sin embargo, nosotros callamos. Hermanos, eso es una crueldad. Y la Escritura dice que al que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que muchos de nosotros, cristianos, que damos más cuidado a las mascotas que a los seres humanos incrédulos que están descendiendo al tormento eterno, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Pedirle perdón al Señor por la dureza de nuestros corazones, porque no hemos reaccionado correctamente ante el privilegio que se nos da. Hemos sido rebeldes y desobedientes a nuestra misión. Nosotros tenemos una misión, nosotros somos enviados. Nuestra misión es predicar para que ellos escuchen, y la misión del Espíritu Santo es hacer que el que escuche oiga,
crea e invoque el glorioso nombre de Jesús. ¿Quedarás el resto de tu vida sin cumplir tu misión o reaccionarás? Tal vez después de esta pandemia, Dios te llene de un espíritu de valentía para ser un héroe. El Evangelio necesita héroes y cumplir la misión que Dios te ha entregado de ser un mensajero de los pies hermosos. Si somos mensajeros de los pies hermosos, estamos imitando a nuestro glorioso Salvador. Y a nuestros amigos que están esta mañana conectados con nosotros, escuchándonos y viéndonos. Amigos, ustedes vieron aquí en el día de hoy cómo los hebreos rechazaron invocar el nombre de Cristo. No lo rechacen ustedes también. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Él. Al escuchar hoy el Evangelio invicto de nosotros, los creyentes, que somos mensajeros de los pies hermosos para ustedes, al escuchar el Evangelio, no endurezcan sus corazones, no reaccionen con rebeldía y contradicción como los hebreos, sino reconozcan que ustedes aún no son salvados y escuchen a este mensajero de los pies hermosos que es Cristo, quien les anuncia el perdón de sus pecados, los de ustedes, y las buenas nuevas de salvación. En su muerte y su resurrección, Cristo logró el perdón de tus pecados. No hay otro nombre bajo el cielo en que puedas ser salvo. Solo invocar el nombre de Jesús te puede hacer salvo. Pero no es simplemente hacer una oracioncita diciendo: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. No, eso es una falacia, eso es una fantasía. Para poder invocar el nombre del Señor hay que oír y hay que creer. Y solo Dios puede hacer eso. Así que suplica a Dios que tu arrepentimiento venga, que tu fe venga y que tú verdaderamente invoques el nombre de Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos. Y Él dice: el que a mí viene no lo echo fuera. Que Dios te conceda, al escuchar este Evangelio invicto, la salvación de tu alma. Te rogamos en el nombre de Jesús, arrepiéntete y cree. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Invoca el nombre de Cristo y serás salvado. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar con oración. Espíritu Santo del Dios Trino, grande es la verdad que nos has dejado en esta epístola a los romanos. Nos has permitido ver la triste historia de la condenación de muchos hebreos, pero también la gloriosa salvación futura que a ellos les espera. Y cómo también dentro de nosotros, los que no son hebreos, no somos hebreos, va a haber una grandiosa salvación, la plenitud de esa salvación que nos ha alcanzado ya a nosotros. Nosotros somos parte de esa plenitud de los gentiles que va avanzando, y por eso te damos muchísimas gracias, Trino y Santo Dios. Y esta mañana hacemos una oración por el pueblo hebreo. Te pedimos que podamos avanzar la plenitud de los gentiles para que muy pronto la salvación regrese a ellos y el pueblo hebreo reciba tu salvación nuevamente. Nosotros oramos por ellos y te pedimos que podamos cumplir la parte del plan nuestro que los favorece a ellos, el cual es predicar a los oídos de los gentiles, para que ellos por el Espíritu oigan y crean y sean salvos. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer para beneficiar al pueblo hebreo. Ayúdanos, Señor, a cumplirla. Fortalécenos con poder en el hombre interior, que no seamos cobardes, que seamos héroes, que no tengamos temor de predicar el Evangelio invicto, de padecer por él si es necesario, y de hablar a cuanto ser humano acerques a nosotros para que le hablemos. Acerca a nosotros a los seres humanos, o llévanos, acércanos a nosotros a ellos, para que de todas maneras les hablemos. Ayúdanos a no ser indiferentes, a no ser insensibles. Ayúdanos a no caer en los vicios de este mundo que ahora cuidan mejor a las mascotas que a los seres humanos. Ayúdanos a ser diferentes, a ser sensibles a la principal necesidad del ser humano, que es la incredulidad.
Concédenos esa sensibilidad, esa gracia y ese poder, y úsanos como poderosos guerreros del Evangelio invicto, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo. Amén.